Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema que sé que a muchos les va a encantar. Si son fanáticos de Demet Özdemir, o simplemente aman las ciudades con encanto y la moda, prepárense, porque hoy nos sumergimos en los secretos y momentos inéditos de su reciente viaje a Milán. Sí, así como lo escucharon, vamos a desvelar algunos detalles fascinantes que quizás no vieron en sus redes sociales, y que nos darán una perspectiva mucho más íntima de su experiencia en la capital italiana de la moda. Antes de empezar a desgranar todo, si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es gratis, nos ayuda un montón a seguir trayéndoles este tipo de contenido, y así no se perderán ninguna de nuestras próximas aventuras. Ahora sí, vamos a Milán con Demet. Milán, una ciudad que evoca elegancia, historia y por supuesto, moda. Imaginen a Demet Özdemir paseando por sus calles adoquinadas, descubriendo rincones escondidos, probándose los diseños más exclusivos y sobre todo, viviendo momentos que van más allá de las cámaras. En este vídeo hemos recopilado información, hemos investigado un poquito, y vamos a compartir con ustedes aquellos detalles que hacen que un viaje sea verdaderamente especial, esos pequeños secretos que transforman una visita a una ciudad increíble en una experiencia inolvidable. No se trata solo de los lugares emblemáticos que todos conocemos, sino de lo que sucede entre esos lugares, de las conversaciones, las emociones, las decisiones espontáneas. Una de las cosas que más me gusta de seguir a figuras públicas como Demet es ver cómo equilibran su vida profesional con momentos de disfrute personal. Y su viaje a Milán no fue la excepción. Vimos las fotos en la Galleria Vittorio Emanuele II, las tomas frente al Duomo, pero, ¿qué hay de esos instantes menos publicitados? Por ejemplo, se dice que Demet es una gran aficionada a los pequeños cafés locales, esos lugares con historia donde el aroma a café recién hecho se mezcla con el bullicio de las conversaciones. Durante su estancia, se rumorea que encontró un encantador café en el barrio de Brera, un lugar conocido por sus galerías de arte y sus calles bohemias. Imagínenla sentada en una terraza discreta, quizás con un capuchino en mano, observando el ir y venir de la gente, absorbiendo la atmósfera milanesa lejos de las multitudes turísticas. Estos son los momentos que realmente te conectan con el alma de una ciudad, ¿no creen? Y hablando de moda, Milán es el epicentro. Si bien vimos algunas de sus elecciones de vestuario en eventos y paseos, lo que no siempre se muestra es el proceso de selección, las visitas a boutiques exclusivas, quizás incluso diseñadores que la invitaron a sus talleres privados. Se comenta que Demet tuvo la oportunidad de conocer de cerca el trabajo de algunos talentos emergentes de la moda italiana, personas que están revolucionando la industria con sus creaciones innovadoras y sostenibles. Esto no solo refleja su interés por la moda de vanguardia, sino también su apoyo a la artesanía y al diseño con propósito. Imaginen una conversación íntima con un diseñador, discutiendo la inspiración detrás de una pieza, sintiendo la textura de las telas, la calidad de la confección. Es esa conexión humana con el arte de la moda lo que la hace tan especial. Otro aspecto fascinante de su viaje son las experiencias culinarias. Milán ofrece una gastronomía increíble, desde la tradicional pasta fresca hasta las creaciones más innovadoras. Aunque es probable que haya probado los platos más conocidos, como el risotto alla milanese, también se habla de descubrimientos gastronómicos más personales. Por ejemplo, se dice que se aventuró a probar la auténtica torta de limón milanesa en una pastelería tradicional, un postre que requiere paciencia y maestría para su preparación. O quizás exploró el mundo de los aperitivos, esa arraigada tradición italiana de disfrutar de bebidas y pequeños bocados antes de la cena. Esos momentos de deleite, de saborear la autenticidad de cada plato, son parte fundamental de la experiencia de viajar. Y no podemos olvidarnos de los momentos de ocio, de esos instantes de relax que son tan necesarios. Se dice que Demet, además de sus compromisos, dedicó tiempo a explorar los canales de Navigli, quizás alquilando una bicicleta o simplemente paseando al atardecer, cuando el ambiente se vuelve mágico. O quizás se refugió en uno de los numerosos parques de la ciudad, como el Parco Sempione, disfrutando de la tranquilidad y la belleza de un día soleado. Estos son los momentos que recargan energías y que nos permiten apreciar la ciudad desde una perspectiva diferente, una más pausada y personal. Pero más allá de los lugares y las actividades, lo que realmente nos intriga son los detalles, las pequeñas anécdotas que dan vida a su viaje. Por ejemplo, ¿hubo algún encuentro inesperado? ¿Alguna conversación que la haya marcado especialmente?
Se especula que en una de sus visitas a una galería de arte, tuvo la oportunidad de conversar brevemente con un artista local, compartiendo impresiones sobre sus obras y la escena artística milanesa. Estos pequeños momentos de conexión humana, aunque fugaces, son los que a menudo dejan una huella duradera en nuestros recuerdos de viaje. También es interesante pensar en las decisiones espontáneas. Se desvió de su ruta planificada para explorar una calle curiosa. ¿Se detuvo en una tienda de antigüedades solo por curiosidad? Estas pequeñas aventuras, esos giros inesperados en el camino, son los que a menudo llevan a los descubrimientos más fascinantes. Imaginen a Demet caminando sin rumbo fijo por el distrito de la moda, y de repente, tropezándose con una boutique escondida con piezas vintage únicas. Es esa curiosidad innata la que hace que los viajes sean tan emocionantes. ¿Y qué decir de las interacciones con la gente local? Si bien no siempre se registran en cámaras, estas experiencias son cruciales. ¿Tuvo alguna conversación interesante con un camarero, un vendedor o simplemente con alguien que se cruzó en su camino? A menudo son estas interacciones las que nos brindan la visión más auténtica de una cultura y de la vida cotidiana en un lugar. Quizás aprendió algunas frases útiles en italiano, o recibió recomendaciones secretas de lugares para visitar que no están en las guías turísticas. La influencia de Milán en la vida de cualquier persona, y más aún de alguien tan ligada al mundo de la imagen como Demet, es innegable. La ciudad te inspira, te empuja a explorar nuevas facetas de tu estilo, de tu forma de ver el mundo. Se habla de que su viaje a Milán la inspiró a probar nuevas tendencias de moda y a incorporar elementos más audaces y experimentales en su guardarropa. No se trata solo de seguir las modas, sino de apropiarse de ellas, de adaptarlas a su propia personalidad. Y pensando en los momentos más íntimos, quizás hubo alguna mañana en la que se levantó temprano para ver el amanecer sobre los tejados de Milán, o alguna noche en la que paseó sola, reflexionando sobre su día y sobre la belleza que la rodeaba. Estos son los instantes de introspección, de conexión consigo misma, que son tan valiosos en medio de la vorágine de un viaje. También es probable que haya habido momentos de diversión y espontaneidad con su equipo o con amigos que la acompañaban. Risas compartidas en una cena, una sesión de fotos improvisada en un rincón con encanto, esos pequeños gestos de complicidad que hacen que cualquier experiencia sea más memorable. En resumen, el viaje de Demet Özdemir a Milán fue mucho más que una serie de apariciones públicas y fotos cuidadosamente seleccionadas. Fue una inmersión en la cultura, la moda y la gastronomía de una ciudad icónica, vivida a través de momentos de descubrimiento, de conexión y de disfrute personal. Desde los cafés secretos en Brera hasta las boutiques de diseño emergente, pasando por las delicias culinarias y los paseos al atardecer, cada instante contribuyó a una experiencia rica y multifacética. Hemos intentado desgranar algunos de esos secretos y momentos inéditos, aquellos que nos permiten ver a Demet no solo como una estrella, sino como una viajera curiosa y apasionada por descubrir el mundo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por Milán a través de sus ojos. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Si les ha gustado lo que han visto y escuchado, por favor, déjenos un comentario abajo. Nos encantaría saber qué fue lo que más les sorprendió o si ustedes también han vivido experiencias similares en Milán. Y por supuesto, si disfrutan de este tipo de contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también aman a Demet Özdemir o a la moda italiana, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.